Señor. Aleluya. Ponemos el PowerPoint. Gracias, Lourdes. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Pues el jueves que viene estamos viajando para Pakistán. Viajo con el pastor Clever de la iglesia de Monzón y con un misionero que está con ellos también, que se llama Marcos. Entonces vamos 3 personas, vamos para Pakistán. Y quería explicaros un poquito, en forma de compartir, cómo ha ido evolucionando el proyecto de Pakistán. Así que el proyecto nace con una experiencia durante la pandemia en la que el pastor Nasir, que era un total desconocido, cuando estábamos haciendo los devocionales, pues se metía en el devocional, empezó a saludar y bueno, a mí hasta se me hacía un poco pesado. Todos los días ahí, venga y venga, digo, ¿y este hombre qué entenderá? Y bueno, empezamos después de más de un mes, pues empecé a hacerle algo de caso, ¿no? Y a saludarle y a decirle alguna cosa. Porque el tema con el país en sí de Pakistán, pues no es como para tomárselo muy en serio, ¿no? La problemática que hay con la economía, con las formas y unas cuantas cosas que no quiero hablar. Así que después de un par de meses o 3, pues tuve una experiencia en la que el Señor vino y me dijo que tenía que ir a Pakistán. Y fue una experiencia tan fuerte que si no iba a Pakistán, pues era como, no sé, no podía vivir, no iba a vivir tranquilo en toda mi vida si no iba a Pakistán, porque así fue la experiencia. Así que a partir de ahí hacemos este primer viaje. Lo explico simplemente por el tema del llamado, que es muy importante. Es muy importante cuando hacemos algo, cuando nos movemos, que Dios nos llame. Es muy importante. Y luego es muy importante, después de ser llamado, ser enviado por Él. Y como el Señor no me dijo nada más que tienes que ir, me mostró un sueño, que luego lo vi allí, el problema, no me habló sobre el sueño, pero vi a una especie de persona con la vestimenta pakistaní, que la desconocía, cómo era la vestimenta pakistaní, pero yo lo vi en el sueño y vi en la cabeza, en vez de tener una cabeza, era como algo redondo, que brillaba. Yo pensaba que era una luna o era un sol. A veces digo, parece un queso gruyere esto. Y cuando fui a Pakistán, el Señor no me habló, no me dijo nada, y digo, bueno, pues como no me dices nada, yo voy a ir como sé que he hecho otras cosas contigo. Tenemos una cita en Pakistán y nos vemos allí. Y así me fui, pero creyéndolo, no que se me ocurre estas cosas, sino que quedamos, porque yo en mi juventud acostumbraba mucho a quedar con mis amigos de esta manera, y todavía se hace, ¿no? Quedamos en tal sitio. Digo, pues Señor, quedamos allí. No me dices nada, quedamos allí. Y fue algo hermoso en uno de los cultos que ya comenté. Se levantaron un grupito de niños, y cuando se levantaron el grupito de niños, vino el Espíritu sobre mí y me dijo el Señor, aquí estoy. Y fue muy, muy emocionante. Así que en el primer viaje, viajo con Álvaro, que es un hermano de la iglesia de Barcelona, que
por el tema del inglés sobre todo, y viajamos los dos y estuvimos allí haciendo una pequeña ruta. En la 3, siguiente, ahí, muy bien. Compartimos en varias iglesias sin techo, casi de todas las que visitamos, como que mitad y mitad, unas con techo y otras sin techo. Pero si me dan a elegir, las que no tenían techo. Las que no tenían techo. Pasa a la siguiente. En las que no había techo, había mucha más pasión. Y la gente alababa, adoraba al Señor con mucha pasión. Donde no había techo, casa de Dios y puerta del cielo. Os podéis imaginar los altavoces, había altavoces. No sonaban muy bien, eran muy evidentes, salía distorsionado, pero era que les gustaba, porque eso se ponía a todo volumen y puedes imaginarte en un barrio donde también hay musulmanes, pues sin techo, ¿te lo puedes imaginar? La alabanza a grito pelado, la predicación a grito pelado. Quiere decir que sí o sí la alabanza, las oraciones llegan al cielo. La siguiente, Valentino. Hicimos un pequeño recorrido por la frontera con India y, bueno, es una imagen de cómo eran las casas, ¿no? Por allí. Esta tampoco tiene techo. Es una casa. Algunas tenían techo, pero otras no tenían techo. Así que aquí también les faltaba un servicio y pudimos hacer un servicio para la comunidad, no para una casa. Son aldeas donde se pueden juntar pues desde 10 familias, pues 15, 20, o sea, pueden juntarse una cantidad importante de familias, un servicio. Entonces hicimos un servicio nuevo y pusimos una bomba de agua también en aquel lugar. ¿Pasas a la siguiente, Valentino? Después del primer viaje, hicimos un segundo viaje, pero me gustaría comentaros un poquito la idea, lo que el Señor nos ha hablado en este aspecto. Después del primer viaje, regresamos, entendimos lo del personaje este que os he contado, el tema de la economía es un problema en todos los sentidos y dentro de la iglesia también es un problema. Y entendí que el círculo que tenía el personaje este era una moneda, porque no lo identificaba bien, pero al ver la problemática pude ver que era algo, yo veía algo dorado en el sueño, pero era una moneda. Pudimos ver de cerca toda la práctica que había. Fue una pequeña, hubo lucha porque estamos yendo totalmente diferente a cómo van todos los demás. Todos los demás van con una cantidad de dinero, es como si alquilasen un servicio, porque la iglesia en Pakistán, tanto en Pakistán como en la India, tienen la capacidad de hacer macroeventos con muchos inconversos. Pero pues le ponen un precio y muchos misioneros de Europa, de América, estadounidenses, para ellos es como una especie de atractivo, ¿no? Decir, pues a lo mejor por 3, 4.000, de 3 a 6.000 euros, te hacen una campaña, puede ser en un hotel, y son capaces de reunir como mínimo 500 personas, tanto creyentes como inconversos. Y he dicho como mínimo 500 personas. Para mucha gente este es el estilo que se mueve allí, pero nosotros renunciamos a esto. Y fue una lucha porque el pastor Nasir es un pastor honesto, es una buena persona, una buena familia, pero para él fue una decepción grande, porque él decía, vas a ser
primero que viene a mi casa. Y como me daba a entender, ¿qué van a pensar los demás? Todos los demás que lo consiguen, van que yo no lo consigo. Y le dije, lo siento mucho, Nasir, pero es lo que hay. No queremos campañas. Hemos venido a ver lo que Dios quiere. Y hasta que el Señor no nos muestre lo que Dios quiere, ni campañas ni nada. Si quieres que vayamos a alguna iglesia, vamos a alguna iglesia, compartimos y eso es lo que hicimos. Pero fuimos, el Señor no me dijo nada. El primer principio, uno de los primeros principios que estamos poniendo en práctica en esta, es que no es nueva forma, es la forma. En esta forma que estamos, pues es entender lo que Dios quiere. Cuando entienda lo que Dios quiere, entonces haremos. Y esta es la línea. Yo no puedo imaginarme lo que Dios quiere. ¿Tú te imaginas? En un matrimonio no podría funcionar. Si uno se imagina lo que el otro quiere y toma las decisiones sin contar el uno con el otro, no funcionaría bien. Además es que no funciona bien. Así que lo hicimos de esta manera. Después de venir, pensé en la historia de José, no me la podía quitar de encima, la historia de José. Y íbamos hablamos casi, ahora un poquito menos, pero casi semanalmente. Y le decía a Nasir, no sé lo que Dios quiere todavía, pero sé que es algo como la historia de José. Porque se acercan los últimos tiempos y José es un personaje que lo que Dios hizo por medio de él, al final fue para preservar a toda la población, eran unos 70 como familia. Fue para preservar la promesa, preservarla en Egipto, en una ciudad que se llamaba Gosén. Y cuando José, después de llegó a ser la mano derecha del faraón, con diversas pruebas. Cuando te halles en diversas pruebas, te animo y te sugiero que le preguntes al Señor que qué quiere. Te lo sugiero y te animo, te lo recomiendo y te lo pido. ¿Por qué? Porque José, para llegar a ser la mano derecha del faraón, primeramente fue odiado por sus hermanos. Tiene 2 sueños en el que hay unas espigas, que era el tallo con el trigo puestos en pie, y dice que la suya y la de los hermanos y la familia pues se caían y la suya se levantaba y quedaba de pie. Esto es muy interesante. ¿Sabes qué me ha hecho pensar? Porque en este año, este mes pasado, tuvieron que recoger el grano porque se rompió una secadora y se ve que no es fácil de un día para otro, en tiempo de cosecha, alquilar otra, y la iglesia tuvo que recoger el arroz, que era una cosecha de arroz, varias tierras de arroz, recogerlas a mano. Una de ellas, el viento la tumbó, y cuando el viento o la tempestad tumba a la cosecha, recogerla también es más complicado. Tienes que agachar más. ¿Lo entendemos esto, no? Porque cuando tú vas cortando, haces así. Pero cuando tú la te tienes que agachar más. ¿Sabes que en la última cosecha, si estamos aquí, todos formamos parte de la última cosecha? ¿Sabes que vendrán a segarnos? Aleluya. Por tanto, de la misma manera que en el sueño los fajos, son manojos de trigo o de arroz, quedan de pie, así es como tienen que estar cuando venga Cristo. Amén. Levantados. Y dice que los suyos quedaban levantados, los otros se inclinaban y se enfadaron tanto
los hermanos como el padre también, aunque el padre dice que meditaba. Fue odiado. Pensaron en asesinarle. Y uno de ellos por lo menos dijo, bueno, saquemos un beneficio, no hagamos esto, porque matarle nos vamos a meter en un problema. Pero solamente uno. Los demás querían matarlo. Después de esto lo vendieron. Lo echaron a una especie de pozo. Estuvo allí hasta que vino un comprador que solían pasar. Se puede pensar que iban por ahí para vender algún que otro corderito e irse quedando con los dineritos y no dárselos al padre. Podría ir por ahí la cosa. Por eso el padre mandaba a José para que los vigilase, a ver cómo andaban las ovejas, a ver si faltaba alguna o no. Pero justamente iban a apacentar las ovejas por los lugares que era la ruta de la seda, por donde iban los mercaderes. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice en la iglesia para ver, porque estamos en un lugar aquí para ver. Este es un lugar para ver lo que Dios quiere. Y lo hace el Espíritu del Señor. Aleluya. Así que fue vendido, fue tentado. ¿Recordáis la historia con Potifar y su esposa? Fue tentado, no pecó, pero le trataron como si hubiese pecado. Así que lo metieron a la cárcel. Después de la cárcel, interpretó unos sueños, les pidió que no se olvidasen. ¿Y qué ocurrió? Que le olvidaron. Y aquellos, el copero y el panadero, se olvidaron de él. Hasta que pasado el tiempo, el mismo faraón tiene un sueño, igual que el rey Nabucodonosor. Esto sí que me gusta esta parte. Porque les decía, no os voy a decir el sueño. Me vais a decir vosotros lo que he soñado. Y el que no me diga lo que he soñado, que le corten la cabeza. Y esto era lo que ocurría. Así que tanto Daniel como José reciben revelación del Señor, le dice el sueño y entiende el faraón que había algo especial en José. Y además que tanto con Potifar, que tenía haciendas, todo lo que tocaba a José prosperaba por la manera de organizarse, por ser justo y practicar la justicia, por ser honesto, todo prosperaba. Con la cárcel también le pusieron de responsable porque daba buenas ideas o veía problemas. Mira, esto lo podrías hacer así, así. Había sabiduría, porque está la sabiduría humana y está la sabiduría de Dios. La sabiduría humana está basada en la inteligencia humana, pero la sabiduría de Dios es por medio del Espíritu. El Espíritu te da sabiduría y te hace entender. Y esto es maravilloso. El Espíritu Santo hasta da memoria. A mí he pasado durante años que me he tenido que apuntar dónde dejaba el coche. Y últimamente el Espíritu Santo me recuerda dónde me dejo las cosas. De verdad. Y le digo, gracias, amén, amén. Sí, Tere también comentaba algo así. Es una bendición. Sabiduría del cielo. Aleluya. Y por fin fue puesto fue puesto el segundo. Faraón le dio la mejor tierra, Gosén era la mejor tierra, llamó a su familia y finalmente se cumplió el sueño. Porque los hermanos le pidieron perdón por lo que hicieron, hubo una restauración a nivel de familia y el padre también no se humilló de humillarse de su orgullo, sino que fue traído porque hubo un hambre tan grande que no había para comer. Así que todo lo que ocurrió, todo ese proceso, fue la manera en la que Dios llevó a Josué.
¿Y qué es lo que pasa? Pues que ahora vivimos una vida muy cómoda y no nos gusta que nos lleven de esa manera. Lo queremos todo lo más fácil posible y lo más cómodo posible, pero no nos gusta que nos lleven de esta manera. Y yo quiero decirte que Dios sí funciona de esta manera. ¿Por qué los hermanos le odiaban? Porque José era el último. Legalmente le tocaría apenas nada de la herencia, de los bienes que tenía su padre, Jacob, no le tocaría nada. Pero Dios estaba comenzando a enseñar y hacer ver que aunque la ley decía que el primogénito, el primero, era el que le correspondía todo, Dios empezaba a mostrar que ese no era su corazón. El corazón del Señor no era. La justicia de Dios no iba por ese camino. Por eso David también. David es un personaje que tanto él como su familia no eran nadie. No eran nadie. Y David es el más joven de los hermanos. Así que como Jacob regaló una túnica a José, su hijo, y era un regalo que se le habría hecho al primogénito, los demás se enfadaron mucho. Pero el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice, porque aquí estamos viendo un diseño y un patrón de cómo Dios hace las cosas. El que tenga oídos entienda que el mismo Cristo pasó por este patrón. No solamente Jesús, sino que la mayoría de los profetas pasaron por este patrón. Lo único que se nos muestra que cuando estás en Cristo, vives las mismas tribulaciones de una manera diferente. Amén. Con el Señor a tu lado, con sabiduría, con discernimiento, con revelación. Juan estaba en la cárcel cuando recibe esa experiencia. Nadie tuvo. Daniel se le acerca un poco, pero solo se le acerca. Juan tuvo una experiencia y fue llevado al cielo en visión y lo vivió como ningún otro personaje de la Biblia y como tampoco lo ha vivido nadie. Así que él estaba encarcelado y así es como funciona. Y los últimos serán los primeros. Los últimos serán los primeros. Gosén, os lo comparto porque todo esto yo se lo voy compartiendo a... Pasamos a la siguiente, Valentino. Se lo voy compartiendo y ahora llevo todo esto para compartirle. La historia de José es profética. Dios está marcando su voluntad y está haciendo entender cómo van a ser los tiempos. Porque finalmente el segundo sueño, que es el sol, la luna y las estrellas, se inclinan también ante José, es que al final ocurrirá. El sol dejará de ser, la luna dejará de ser, estrellas caerán. Hay un salmo que dice que Dios plegará el cielo como un pergamino. ¿Has visto tú los mapas esto? La imagen de los mapas a mí me gusta mucho, porque bueno, me gusta mucho, pero es difícil. Como no lo hagas bien, no se plega bien. Hay que plegarlo bien. Ahora ya no se utilizan tanto, pero antes, ¿te puedes imaginar? Ocupaba el mapa, yo iba repartiendo paquetes con el coche y cuando abría ese mapa ocupaba todo. Me tenía que parar para mirar. Y como lo cerrase mal, ya está, ya teníamos el lío. O lo estropeabas o te entretenías hasta que lo cerrabas bien. Dios plegará el firmamento de la misma manera que se plega un pergamino. Así que lo que Jacob soñó
se cumplirá. Perdón, José. ¿Por qué? Porque en José resida la promesa de Jacob. En Jacob reside la promesa de Isaac, que es la misma. Y en Isaac residía la promesa de su padre, de Abraham. Isaac era el hijo de la promesa. Era la misma promesa. Y esta promesa habla de todas las naciones y de todas las familias. Por eso el Espíritu de Dios se derramará sobre toda carne. Amén. No quiere decir que todo el mundo se convertirá, pero el Espíritu de Dios, igual que a Jesús lo verá todo ojo, quiere decir esto, que en el último tiempo se convertirán de a miles. Incluso cuando Cristo venga. Todavía cuando Cristo venga hay oportunidad de convertirse. ¿Te puedes imaginar? Miles y miles y miles. Aleluya. Solamente no se convertirán los que están como Judas, que entró, el espíritu del anticristo entró en él, y el espíritu del anticristo se manifestará, y los que estén con el sello y con la marca del anticristo, pues no irán, porque no son de los que tienen que ser. Pero todos los demás son miles y miles, hermanos. Son millones de personas que se convertirán a Cristo y se cumplirá la promesa. Por eso la seguimos declarando, aleluya. Y vamos allí a declararlo. Todo esto se lo voy compartiendo a Nasir. El segundo viaje lo hicimos con David, que fue una bendición, y alquilamos 2 tierras. Habíamos alquilado 2, pero estaban muy lejos del lugar, y entonces estas 2 que alquilamos cuando estamos ahí en la foto, estaban muy cerquita. Nasir podía ir con una bici. Estaban cerca de su casa. Fuimos a verlas, y las otras las dejaron porque cada vez que tenían que ir a trabajar, Nasir tenía que alquilar un coche. Cuando alquilas un coche también pagas la gasolina. O sea, alquilas el coche, es con conductor y tienes que pagar la gasolina también. La gasolina está como aquí. Imaginaros con un sueldo de 150 euros pagando el mismo precio de gasolina que aquí. Un sueldo de 150 euros es el sueldo base. Así que dejamos esos 2 primeros campos que le costaron una barbaridad conseguirlos. Al principio nadie quería alquilarle. Los musulmanes no quieren el bien de los cristianos. Entonces nadie quería. Así que consiguió 2, esto fue pues casi un milagro, cerca de su... Y fuimos a plantar en fe. Tenemos un puñadito de arroz, me parece que era, y los 2 oramos y lo lanzamos. Pusimos nuestro granito. Estuvimos orando. Visitamos también, esta es la iglesia de Betania Church, se llama la ciudad Gujranwala, Pakistán. Estuvimos allí visitándoles con varias iglesias. Esta es una iglesia, la siguiente, por favor. Esta es la iglesia del pastor Nasir. Bueno, aquí en el verano lo hacen en la azotea y luego tienen abajo, es una casa. Y no sé de quién es la casa, pero la cuestión es que la casa tiene como una especie de garaje, y en el garaje en el invierno pueden hacer los cultos. Viven, no sé si una familia o 2 en la casa, y en la planta de arriba hacen los cultos. Hay varios lugares. Los que te hablo de sin techo no es en la planta de arriba. Los de sin techo son patios. Entonces no es que aquí tienen para cobijarse en el invierno, pero los que tienen la iglesia en planta baja es que no tiene techo, ni para el verano ni para el invierno. Aquí es una población que quiero volver a repetir, y tengo una palabra del Señor.
que está bueno, es todo el libro de Esther, nada más que resumido y mencionando ciertas cosas importantes del libro de Esther, porque el libro de Esther es como una parábola. No sé si te animo a que lo leas y le pidas al Señor que te hable. Es como una parábola. Habla de un rey que quiere afirmar su reino. ¿Qué quiere hacer Dios? Un reino. Un reino de sacerdotes, de gente santa. Jesús vino a afirmar el reino, a decir, el reino de los cielos se ha acercado aquí. No solamente afirmarlo, sino asignarlo. Lo asignó también el reino. Y Jesús vendrá a reinar y a gobernar, y no habrá más injusticia, y a transformar lo conmovible por inconmovible. No habrá televisores, no habrá móviles, porque no será necesario. Nada de lo que ves existirá. Será transformado por lo inconmovible, lo eterno. Aleluya. En el milenio. Para los que tengan alguna duda, en el milenio. Pero luego la palabra dice que el reino de Cristo es eterno y para siempre. Hay algunos que no se lo terminan esto. A mí me costó un poquito también, pero luego el Señor va poquito a poquito. El milenio, en el milenio, desciende la nueva Jerusalén. Y la palabra no dice que ahora aquí, ahora allí, ahora aquí, ahora allí. No dice esto. Dice que Dios, donde está el trono de Dios, en la ciudad celestial, descenderá. Cristo transformará las cosas para que no haya ni una mota de pecado. No existirá el pecado antes de que descienda la nueva Jerusalén. Y cuando descienda la nueva Jerusalén, ya no habrá cielo. ¿Qué habrá ocurrido con el cielo? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué es lo que nos separa a la tierra del cielo? El pergamino, hermano. El pergamino. El pergamino. La parábola de la gran cima. ¿Qué es la gran cima? El pergamino. Donde se veía a Moisés. ¿Por qué no se veía en Moisés? No, no se te puede ver porque hay una gran cima en el medio. ¿Qué es la gran cima? El pergamino. Se doblará. Y entonces ya no habrá separación entre el cielo y la tierra. ¿Amén? Aquí esto se entiende mejor. Y Dios ha querido que sea así porque esto es su jardín. Y Dios no ha renunciado a su jardín. Dios no ha renunciado a nada de lo que hizo. A nada. Fiel es Dios y para siempre su misericordia. No ha renunciado a nada. Al pecado. Y lo exterminará y lo quitará. Aleluya. Amén. Aleluya. Así que, pasas a la siguiente, por favor. Esta es una población donde quemaron las iglesias. Pasa a la siguiente, por favor. Son pastores, había diferentes iglesias en la población, pero por miedo se reunían solamente en una, porque los mismos musulmanes hubo incursiones y esto se va propagando. Entonces en diferentes pueblos lo hicieron en un pueblo, pues luego otro. Y los mismos musulmanes atacaban, entraban a las casas de los creyentes, robaban todo lo que servía y quemaban los demás y las iglesias también. Esta es la que hemos puesto antes, era una iglesia que quedó quemada y quedó así y no se atrevían a hacer nada más. Y en esta foto pues están varios pastores de diferentes iglesias que ahora se estaban reuniendo en una sola. Pasamos a la siguiente. Este es un hermano que cuando estamos allí le pregunto, bueno, me dijeron, se ha convertido hace poco. Y entonces le pregunté, bueno, ¿cómo te convertiste? Y dice que
ayudando, porque lo veía injusto lo que estaba ocurriendo, él era un musulmán más, que se puso a ayudar a los demás a echar agua y a apagar el fuego de alguna iglesia. Y le comentaban los musulmanes que no se acercase, que se iba a convertir. O sea, la población tenía miedo a convertirse. Digo, jolines, esto Mataró no pasa. Y me llamó mucho la atención. Entonces, en esa época había leído un poco del libro de Esther. Digo, si esto ocurre en el libro de Esther. En el libro de Esther se levanta Amán y Amán muere en la misma horca que levantó para colgar a Mardoqueo. Mardoqueo era, ¿no? Sí, el tío. Y finalmente Amán manda una carta, hace que el rey firme un edicto. Fue todavía peor que Daniel. Daniel dice un edicto para que todo el mundo adorase a la estatua. Pero este manda un edicto para matar a todos los judíos. ¿Tú sabes qué región más grande? Lo estuve mirando en el mapa. Desde Egipto hasta Pakistán. Y donde nace el reinado de este rey, justamente es en la zona de Pakistán. Así que lo llevo como una palabra profética y para decirles, esta es vuestra parábola. Y esta parábola es para todo el mundo, pero en especial para vosotros, va dirigida a vosotros. Y empieza en un río, ¿no? Que era de Pakistán y tal. Así que de la misma manera ocurrirán las cosas. Y finalmente no ocurrieron. Al final es como cuando Dios sale al encuentro de Acaz. Es que, Dios mío, a veces parece que me va a explotar la cabeza, ¿eh, Luis? Lo hablamos a veces, y parece que, madre mía, nos va a explotar. Es que la Biblia es una gran parábola. Que bailada, una, otra. Y quieren decir todas casi lo mismo. Ay, Dios mío, esto es tremendo. Y el libro de Esther es una gran parábola. La novia preparándose para el casamiento, la iglesia preparándose como novia para la venida de Cristo. Amán, el anticristo. Vamos, entre Amán y Faraón son los anticristos superiores de toda la historia. Pasas a la siguiente. Así que eso es lo que vi allí y me quedé con ello, no lo pude compartir, pero ahora voy a ir a compartirlo para comentarles, animarles que oren de dos en dos, que clamen por la promesa dada a Abraham, que se tiene que cumplir todavía, que tiene que derramarse el Espíritu del Señor, que lo hagan sin que se den cuenta los demás. Allí no pueden orar como a veces vamos por aquí, incluso oramos en voz alta, ¿no? Allí te juegas la vida si oras en voz alta por la calle. Entonces digo, pero sí les voy a decir que con disimulo, con tranquilidad, oren por las calles y declaren. ¿Sabes por qué vamos a ver la mano del Señor? Estamos ya empezando a ver que el cielo se abre, porque estamos buscando lo que Dios quiere. Sobre todo para el lugar donde están pisando nuestros pies. Dios nos trajo aquí, nuestros pies están pisando esta tierra, pues queremos lo que le prometió a Abraham. Todas las familias de Mataró, aleluya. Todas. Y entonces los ángeles revisan. Y cuando los ángeles ven, los mensajeros de Dios que recorren la tierra, ven que claman por lo que Dios quiere, entonces se acerca el poder de Dios. Aquí necesitan el poder de Dios. ¿Por qué? Porque están clamando por lo que tú vas a hacer. Y así es como funciona. Es un diseño, es un patrón que hizo Dios. Tiene que levantarse un clamor correcto. Mientras estábamos adorando, hermanos, sentía como una esencia profética que era como que se podía oír. Sentía, empezando por mí,
digo, ay Dios mío, qué equivocado está. ¿Sabes que hemos buscado más las señales que al mismo Cristo? Yo lo he hecho. Las señales, las obras de Dios. Señor, pero son tus obras. Sin entender, ni siquiera entender el plan de Dios. Pero ahora estamos entendiendo el plan de Dios. Y cuando los entendidos, escúchame bien, cuando los entendidos oran lo que Dios quiere, el cielo se abre. Y esa oración llega hasta el mismo trono de Dios. Pero cuando no oramos conforme a lo que Dios quiere, ¿sabes qué tienen que hacer en el cielo? Está escrito esto que te digo. Tienen que echar mucho incienso. Porque como a veces hay mucha cosa que no, no está dentro de los planes del Señor lo que oramos, dice que echan incienso como para purificarlo y quitar todo eso, ¿no? El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice. Estoy terminando. Después de esto, el proyecto crece saludablemente y, siguiente por favor, alquilamos 5 tierras más. Le ofrecieron 5 tierras. Ahora, de no encontrar tierras, encontrar 2, ahora le ofrecieron 5 tierras. Ahora vienen. Claro, ¿qué es lo que estamos orando? ¿En qué está basado el proyecto? En la historia de José. Al final Faraón se le puso a su lado. Pues yo estoy esperando lo mismo. Yo estoy clamando por lo mismo. Yo me voy a Pakistán para eso. ¿Me entendéis? A declararlo, a creerlo, a pisarlo, para que ocurra. Así que ya que el otro día me dice, me han ofrecido 21 campos. Digo, vale, tú tranquilo, termina con estos 5 que ya veremos los demás. 21 campos. Mira, el gobierno musulmán está muy metido en todo. Los musulmanes están muy metidos en todos. Tanto que la cosecha anterior, cuando hubo guerra con la India, ¿recordáis? Hace unos meses que hubo guerra con la India, que se puso la cosilla mal, ¿eh? Estuvieron drones bombardeando que veían desde la ciudad de Nasir y desde su azotea, que él tiene una azotea, veían los bombardeos, veían la iluminación, ¿no? Cuando pasa eso. Lo veían desde allí. Decían, no, tranquilo, no pasa nada. Nosotros confiamos en el Señor, no va a pasar nada, tal, esto se arreglará. Porque bueno, pues es que había gente que ellos les invitaban y les decían, no, podéis venir. Digo, ya, ahora sí voy a ir ahora. Pero ellos se lo toman de esta manera. Y en aquel momento el gobierno compró grano. Fue como una oferta, ¿no? Ucrania le lanzó una oferta. Compró un montón de grano y el grano del país bajó los precios. ¿Quién salió perdiendo? Como siempre, los pobres. ¿Y qué es lo que pasó? Que tuvieron que venderlo. ¿Qué van a hacer con el grano? ¿Se lo comen? Tuvieron que venderlo a muy bajo precio y, como siempre, los injustos se hacen más ricos, pero tienen los días contados. Tranquilo, tienen los días contados. Así que os lo comentaba por cómo el gobierno, cómo afecta, ¿no? Cuando el gobierno es musulmán y además gobierna, es un poco complicado. Así que por fin están estos 5 campos. Yo siempre le tengo que andar explicando, Nasir, porque a veces como se codea con gente que tiene más dinero que nosotros, y el otro día me enteré que el barrio donde ellos están, fijaros, un barrio,
ellos están en una barriada a las afueras de la ciudad. A las afueras cerca, prácticamente, pero ya a las afueras de la ciudad. Y todo ese barrio lo compró una misión en su tiempo, con todo el terreno. Y en ese barrio hicieron todas las casas. No sé si tuvieron que pagar o no, si tuvieron que pagar sería muy poco, pero esa barriada donde viven así, una misión les regaló la tierra, la compraron y se la regalaron. Claro, yo le tengo que explicar que nosotros no estamos a esa altura, pero que confiamos en el que provee el dinero. Entonces, claro, a veces se lo tengo que recordar porque se piensa, me han dado 21 campos y el dinero cae del cielo, ¿no? Y es un poco, cuando te dice eso es como decir, sí, ahora va a caer, va a llover dinero y te lo voy a dar ahora mismo. No, es un poco lo que le hace sentir a uno. Y no, tranquilo. Nosotros no tenemos dinero, en España cuesta mucho ganarlo, y no nos movemos, o sea, si alguien hace vacaciones se esfuerza mucho, o sea, que no nos sobra el dinero. No, por lo menos media clase, que bueno, había desaparecido la media clase, no sé si nombrar media clase tirando a baja, cuesta mucho. Y los pobres, como un servidor, bueno, yo no me siento pobre. Sé que soy pobre, pero las crisis me patinan, ¿sabes? Porque cuando vino la crisis, yo creo que ni siquiera tuvimos que ajustar ahora con esto ya me queda un agujerito solo del cinturón. Pero no tenemos que ajustarnos el cinturón. ¿Por qué? Porque le tenemos siempre ajustado los pobres. Así que un poquito es la idea que tenemos que ir diciéndoles para que sean conscientes. Lo traeré a un congreso, quizás un par de años, todavía más, que se afirme un poco más el proyecto. Necesitamos ver la mano del Señor que sea rentable. Oramos por esto. Aunque la visión va más allá, y esto lo voy a compartir allí, hemos crecido también. El segundo paso es que Jonathan, pastor de la iglesia de Navas, más arriba de Manresa. Clever, pastor de Monzón. Marcos es un misionero que tiene experiencia en esto. Y Francisco es el pastor de la iglesia de Teruel, las cuales también tenemos vínculos y vamos de vez en cuando. Luis también ha ido y estamos ahí. Desde el primer momento nos están ayudando. Entonces, cada vez que voy a viajar me preguntan, salió la idea de formar un grupito de pastores para el proyecto. Y ahora estos 4. Jonathan es el que tiene pasta. Pero no por esto, me alegró mucho porque en un retiro de pastores le cuento lo que íbamos a hacer y se quedó sorprendidísimo. Digo, jolín, y yo me quedé sorprendido de que él se quedase sorprendido. Porque para mí, pues bueno, pues era lo que era, pero se quedó muy sorprendido. Él tiene una hermana en Turquía y él colabora mucho. Tiene una empresa de reforma, gana dinero, pero él destina buena cantidad del dinero a apoyar obras, ¿no? Entonces, con él estamos contando y estos 5 campos tomamos una decisión como tomamos en Monzón. Para hacer la campaña en Monzón, el presupuesto de los de la cajita, ¿sabéis lo de la cajita? Samaritan Purse, aquí se llaman decisión, pero es la misma organización. Y los españoles tienen una manera de evangelizar, o sea, el equipo este de Samaritan Purse tiene un equipito aquí en España de gente nativa y lo hacen muy bien. Entonces, Clever habló con ellos y tal. El presupuesto para la campaña era 9.000 euros. Y entonces hablamos y yo conocía a uno de años, ¿no? Y estuvimos hablando y le dije, digo, mira, nosotros ni siquiera en la cuenta de la iglesia tenemos ese dinero.
Pero sí te voy a decir una cosa. Yo tengo 500 euros. Y Clever, el pastor, tiene otros 500 euros. Y lo que te puedo asegurar es que la campaña que vamos a hacer es para abrir una iglesia. Tenemos esa fe y la vamos a hacer para abrir una iglesia. Y la iglesia se va a abrir. Digo, ya el Clever ya ha alquilado un local. En fe, todo esto en fe. El local se alquiló antes de empezar la campaña y él lo alquiló en fe. Y entonces yo me sumé a esa fe. Pues lo mismo hicimos con las 5 tierras. Le comparto la historia a Jonathan. Digo, ¿qué te parece, Jonathan? Porque el coste de los 5 campos son 1.000 euros. Son 500 euros anuales. Entonces, los 5 campos son 2.000. No, 1.000, perdón, 1.000. Tú pones la mitad y yo pongo la mitad. Pues venga. Ahora, cuando no llegamos, pues yo pego una llamadita a Jonathan. ¿Puedes tú tal? Y entonces el hermano nos colabora muchísimo, muchísimo. Nos han dado varias ofrendas, de aquí habéis dado ofrendas, de Betania también nos dan ofrendas. Y estos hermanos han tenido siempre un interés preguntando, ¿cómo, cuándo vas? ¿Qué tal? Y Clever, el pastor Clever, solamente quiere colaborar permanentemente y él quiere ver lo que hay allí. Es como, me ha gustado mucho su actitud en el sentido de que quiero colaborar, pero quiero conocer. Y quiero ver y quiero tener la experiencia, ¿no? Y esto nos ha animado mucho. Así que así es como está el proyecto. Puedes poner el último vídeo, que es un saludo con cariño, que ya pusimos, pero a lo mejor muchos no lo han visto. Bueno, ponle sonido es muy cortito, por eso ponle desde el principio, Valentino. A ver si conseguimos. ¿Se puede conseguir oír o no? Aleluya. Pues vamos a terminar. No. Amén. Amén, amén. Bueno, se ha entendido algo, ¿no? Pues venga, nos ponemos de pie. Hicieron el esfuerzo de decirlo en castellano. Aleluya, aleluya. Queremos orar por Melissa, por mí también. Melissa va a ser ingresada esta semana. Y venir Luis, Josué, David, José. Aleluya, acercaros. Aleluya, aleluya. Os invitamos a que extendáis vuestras manos hacia nosotros. Aleluya. Oramos por la gracia del Señor sobre nosotros. Aleluya. Por mí, mi preocupación es que no me distraiga de lo que Dios quiere. Orad por esto, que el Señor tenga el control del viaje y, como está escrito, guarde nuestra salida y nuestro regreso. Aleluya. Y nuestra entrada a su voluntad aquí en este país. Aleluya. Aleluya. Y por Melissa, pues también. Pues no, solamente tengo la fe puesta en Dios y yo sé que Dios está obrando en nuestras vidas. Esto es un paso. No, la verdad que estoy menos preocupada de lo que creí, sí, un poco asustada, pero porque ya lo pasé. Es la tercera vez que me está tocando las puertas, pero tengo la fe en Dios de que todo va a salir bien. Sé que están orando mucho, así que nada, sigan orando y nada,
que yo sé que la otra semana voy a estar aquí, que no es nada. Amén. Señor, te damos gracias por nuestra hermana, Señor. Gracias, Señor, la queremos bendecir y cubrirla con tus ángeles, Señor, que acampen a su alrededor, que estén con ella al entrar al quirófano, Señor, que estén dirigiendo, que seas tú dirigiendo a ese médico, Señor, que tiene que hacer la biopsia, Señor, y que tomes el control, Señor. Sabemos que esto lo tienes tú en tus manos, Señor, y que aunque ahora no entendemos y no vemos el porqué, pero lo veremos, Señor. Gracias por nuestra hermana, la bendecimos, y como dice tu palabra, que por tus llagas nosotros somos sanados, y lo declaramos en su cuerpo, Señor. Señor, y declaramos que tú vas a permitir que todo lo que no es de ti va a salir de ese cuerpo, Señor. Señor, bendecimos a ella, a su familia, Señor. Te pido por Javi, te pido por sus hijos, Señor, que puedan tener paz, Señor, y fe en ti, Señor, y que mientras el proceso, Señor, te vean a ti, Señor. Ese es el anhelo de nuestro corazón, Señor. Que igual que Melissa te está viendo, lo puedan ver ellos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor, en esta mañana declaramos, Señor, tu presencia. Así como decía Moisés, Señor, no nos vamos a mover si tu presencia no va con nosotros, Señor. Y tu palabra dice que tú le dijiste, voy a ir contigo, voy a estar contigo, Señor. Queremos tu presencia, queremos ver tu rostro, tanto en el quirófano como en Pakistán, Señor. Que tu presencia esté con ellos, Señor. Que bendigas a Tito, bendigas a Melissa, Señor, acompáñalo, Señor. Cubre con tu sangre preciosa, Señor. Y que tú lo acompañes en cada momento, Señor. Señor, queremos que tu perfume vaya ahí, Señor, se instale en ese lugar, Señor, que traiga paz, Señor, que traiga sabiduría, entendimiento, Señor, y que tú le enseñes el camino, Señor, los planes que tú tienes, Señor, que estén ahí también, en ese mismo lugar, Señor. Declaramos tu palabra, Señor, en ese lugar, Señor, porque no queremos, Señor, solamente te queremos a ti, nada más que a ti. Manifiéstate, Señor, en el hospital y en Pakistán, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Amén. Pues amén. Bendito Señor. Que el Señor os bendiga mucho. Tengáis buena semana.